Al caer el último golpe, todo quedó en calma. Una calma rota solo por la cruda verdad. Todos estaban muertos. Pero entre las ruinas, una mano temblorosa se aferraba a un cristal rojo, el último vestigio de esperanza, desvaneciéndose mientras su portador agonizaba. Ya no quedaba salvación para la humanidad. Aquel hombre con el título de guerrero más fuerte estaba muriendo, avergonzado de no cumplir con ese título al no poder acabar con todos los demonios de 7 aletas. Pero aquel imponente hombre intentó levantarse hasta el punto de clavar sus dedos en la tierra, haciéndolos sangrar con tal fuerza que dejó profundas marcas en el suelo. Con el cuerpo destrozado, logró apoyarse en una roca y allí, esperando su fin, mantuvo la mirada baja ante la muerte. Aquellos ya estaban cerca. Un demonio observaba desde la distancia a el guerrero debilitado, mientras una colosal bestia de figura femenina cuya identidad aún permanece en las sombras. Pero nada de eso importaba ya. Una lanza atravesó su cuerpo y en un instante, la colosal figura femenina se desvaneció. El guerrero, agonizando y consumido por la vergüenza de no ser digno del título de más fuerte, escupía sangre mientras lo rodeaba una presencia terrible. Entonces, apareció ante él un demonio, o quizá algo peor. Una criatura que lo observaba con fría curiosidad y una burla apenas disimulada. Pero nada de eso importaba, ya que el agonizante guerrero apenas podía sostener sus pensamientos. Se preguntaba en silencio qué planeaba esa criatura infernal, incapaz de descifrar la intención detrás de su mirada fría. La incertidumbre lo consumía, pero no tuvo tiempo de encontrar respuestas. Un estremecedor batir de alas rasgó el aire. El demonio, desplegando toda su envergadura, tomó un impulso feroz hacia atrás, un presagio de que algo devastador estaba a punto de ocurrir. Frente a nosotros, la bestia demoníaca de aspecto humanoide alzó su garra, apuntando al guerrero caído. Este, resignado, aceptaba que aquel sería su final. Con una velocidad brutal, la criatura se abalanzó sobre él, como si cargara el peso de la masacre de sus subordinados. Cada vez más cerca, la monstruosa figura se cernía sobre el moribundo guerrero, hasta que, en ese instante, todo se desvaneció. Ante él no quedaba nada más que una oscuridad absoluta. ¿Era realmente la muerte? ¿O acaso algo mucho peor lo aguardaba en aquel vacío? Tal vez, solo tal vez, todo había sido un sueño. Cuando todo parecía terminar, una chispa de luz rompió la oscuridad. Frágil primero, desbordante después, tal vez no era el fin, sino el comienzo de algo nuevo. Se nublaron y, antes de comprender lo que ocurría, fue arrastrado de nuevo a una escena imposible. Algo no encajaba. Se suponía que estaba muerto, y sin embargo, allí estaba en completo shock, incapaz de procesar la realidad frente a él. Comenzó a mirar a su alrededor con desconcierto. Estaba convencido de que había muerto, y sin embargo, no entendía cómo podía estar allí. No era un sueño, al menos no lo parecía. Cada detalle, cada sensación era tan vívida, tan real, que la experiencia misma de seguir respirando lo sobrecogía. Incrédulo, se llevó las manos al rostro una y otra vez, casi con desesperación. Sus dedos recorrieron sus mejillas, su frente y su mentón, como si buscara confirmar que seguía siendo él mismo. Pero mientras más se palpaba, más crecía en su interior la certeza de que aquella no era su cara. Aquel guerrero se llevó las manos al rostro. Dentro de él, olas de miedo lo consumían. Su esbelto cuerpo y su hermoso rostro, que tanto lo enorgullecían, habían desaparecido sin dejar rastro. Mirando al cielo, gritaba, sin saber quién era en su propio interior. Aquel que una vez ostentó el título de guerrero más fuerte se encontraba ahora en un cuartel abismal, de proporciones gigantescas. Su grito resonó en su mente, perdido en la inmensidad de aquel lugar. Aquello no era un suceso común. En lo alto se erguía la ciudad de Helios, vasta e imponente. Más abajo, en aquel cuartel, los reclutas se mantenían firmes,
alineados con obediencia, ante la presencia de quien parecía su instructor o alguien de mayor rango, que les instruía a los reclutas, formados con firmeza, de que ser un guerrero no era una simple orden, sino un deber sagrado, cargar con la esperanza de la humanidad, arriesgar la vida en cada batalla, proteger y nunca ceder ante el miedo. En el año 3069, después de las enormes 6 estelas del antiguo rey, la humanidad quedó al borde de la extinción. Una catástrofe masiva arrasó con naciones enteras, devorándolo todo a su paso. Fue un tiempo de horror indescriptible, donde el mundo tembló y la esperanza casi se extinguió para siempre. Emergieron en un rugido de caos, devorando humanos sin distinguir edades. Para ellos, la humanidad no era más que ganado, simples presas en una cacería sangrienta. En aquel tiempo, la desesperación reinaba. Durante años, la ciencia estuvo al borde de un cambio decisivo. Tras incontables fracasos y con un porcentaje mínimo de éxito, los humanos lograron lo impensable. Un equipo de injerto, creado a partir de los núcleos recuperados de monstruos. Aquello que alguna vez parecía imposible se transformó en una realidad tangible. El equipo de injerto no era simplemente una herramienta, era un símbolo. La primera chispa de esperanza después de décadas de desesperación. Por medio de esta nueva tecnología, la humanidad abrió un nuevo camino. Una carta de triunfo inesperada. Ahora, aunque fuese solo de manera temporal, podían levantar la frente y rivalizar con la fuerza abismal de los demonios que habían condenado al mundo al caos y la destrucción. Pero, en medio de aquella desesperanza de hace 60 años, surgió una luz que devolvió la fe a la humanidad. Un guerrero. No, más que un guerrero. Un soldado cuya fuerza rozaba lo imposible. Se encontraba en la cúspide del mundo, tan alto que la humanidad lo proclamó rey, convirtiéndolo en el símbolo viviente de esperanza y poder. Aquel hombre no solo era un guerrero, también fue un gran estratega. Bajo su mando, los ejércitos humanos se alzaron contra incontables hordas de demonios. La batalla que libraron junto a él no fue solo un enfrentamiento, sino una demostración imponente del poder y la determinación de la humanidad. Aquella batalla se prolongó durante días, incluso semanas, hasta que todo se sumió en una oscuridad inevitable. Para la humanidad, solo existía un objetivo: acabar con los demonios. Y, sorprendentemente, aquel propósito comenzó a dar frutos, pues esas criaturas fueron obligadas a retirarse, debilitadas tras perder gran parte de su ejército. Con aquella victoria, la humanidad obtuvo algo invaluable: 60 años de paz y un período de enorme progreso. 60 años después, aquel guerrero, el hombre entre hombres, había reencarnado. Todo era un misterio. El asombro y el shock hicieron que todo resultara muy confuso para el protagonista, quien quedó en un silencio completo. Mientras tanto, el instructor seguía hablando de las innumerables pérdidas de valientes guerreros que cayeron dignamente en el campo de batalla. Su rostro no mostraba emoción, solo inclinaba la cabeza hacia abajo. Lo que sentía no era orgullo por los caídos, sino un peso profundo que lo consumía desde dentro, sino una sombra que lo seguiría, recordándoles a sus reclutas cada sacrificio en aquella batalla. Se cuenta que aquel hombre, el más fuerte de la humanidad, murió al enfrentarse a varios demonios de 7 alas, de alto rango. La valentía que demostró se convirtió en la inspiración de todos los hombres, mostrando a los demonios que la humanidad podía ser tan tenaz como indomable. Ese registro, aquella gesta bañada en sangre y gloria, quedó grabada en la memoria del mundo con un solo nombre: la Batalla del Amanecer. Tras escuchar aquello, el protagonista abrió los ojos de golpe y pensó para sí mismo: aquel demonio de más alto rango no era uno de 7 aletas, sino uno de 8. La humanidad aún no estaba preparada para enfrentar semejantes calamidades, ni mucho menos para comprender el verdadero alcance de las capacidades de los demonios. Mientras tanto, el instructor, ingenuo y con voz grave, afirmaba que, de no ser por aquella noche, jamás habrían sobrevivido. Sostenía que, sin ese sacrificio, hoy
no tendrían patria, ni siquiera vida alguna. El instructor alzó la voz. Los guerreros eran la última resistencia de la humanidad, su pilar final. Con firmeza les advirtió que, al convertirse en guerreros, debían aceptar la posibilidad de no volver con vida. Sí, señor, respondieron todos al unísono, pero al parecer alguien no compartía la misma idea que el instructor transmitía a sus estudiantes. Cierta persona mostraba su desacuerdo, murmurando que aquello no estaba para nada bien. El instructor giró bruscamente hacia donde provenían esas palabras. Era Aang, que murmuraba sobre los demonios de aletas. Tras escucharlo, el instructor avanzó con seriedad en su dirección. Frente a frente, Aang y el instructor quedaron mirándose fijamente. Con una voz cargada de gravedad, el hombre le advirtió: «Tú no sabes lo que significa ser un verdadero guerrero». Entonces, su aura se liberó con una intensidad amenazante, visible a plena vista, como si el aire mismo se quebrara bajo su presión. Acto seguido, lanzó la pregunta que sellaría aquel encuentro. «¿Cuál es tu nombre?» Aang vacilaba. ¿Revelar su verdadero nombre? Difícilmente alguien creería que aquel guerrero que dio esperanza al mundo había reencarnado 60 años después en un cuerpo tan frágil. Sus pensamientos fueron interrumpidos por la voz del instructor, cargada de desdén. «Yo nunca lo hubiera pensado». Lo examinó con severidad y con un tono grave, casi rugiente, sentenció: «Esto es un insulto a ese gran nombre». El ambiente se tornó pesado. La tensión se podía palpar en el aire. El instructor hizo sentir incómodo al muchacho desde el primer instante. Con frialdad le recordó que llevaba el mismo nombre que el gran guerrero Aang, aquel que en el pasado había protegido a la humanidad. Su mano se posó con fuerza sobre el hombro del chico, y con cada palabra la presión aumentaba. Lo llamó bastardo, acusándolo de no tener ni una pizca del espíritu de un guerrero. La tensión era visible. El agarre del instructor se endurecía más y más hasta que finalmente lo sentenció con desprecio. Para él, aquel joven no hacía más que profanar un nombre demasiado grande. Sin previo aviso, descargó un golpe brutal sobre Aang, lanzándolo por los aires. El impacto fue tan fuerte que el dolor se reflejó en su rostro. La furia lo consumía. ¿Cómo podía no defenderse de un ataque tan simple? Maldijo la fragilidad de su nuevo cuerpo. Haber reencarnado en algo tan débil lo dejaba sin oportunidad alguna. Justo antes de estrellarse contra el suelo, un recluta logró atraparlo, evitando que el golpe lo destrozara. Aang, aún en el suelo, escuchó la fría advertencia del instructor. Lo vigilaría de cerca en los exámenes. Luego, el hombre se irguió y avanzó con paso imponente frente a los reclutas. Con voz grave, ordenó dirigirse al campo de pruebas. Ellos respondieron al unísono con un firme «Sí, señor». Y cuando ya se retiraba, el instructor alzó la mano, levantando un dedo, para anunciar el inicio del examen de aptitud física.